Segunda hora de Gladys en éxitos, igual para Caracas, Puerto Ordaz, Maracay, Maracaibo, Mérida, Carigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto a través del Circuito Éxito. Además nos pueden escuchar por @Circuito Éxitos en Twitter, en Instagram y por la página www.exitosfm.com. Mis cuentas personales, @Rodríguez_Gladys, la de Instagram, y la de Twitter, @Rodríguez Gladys. Y en esta segunda hora de programa vamos a tener vamos a hacer un análisis de las medidas tomadas por el presidente de México para enfrentar el coronavirus. Presentación, y en breve ya voy a iniciar la entrevista con nuestro invitado Juan Miguel Alcántara, quien es abogado con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Fue titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, fue Procurador General de Justicia de Guanajuato, también fue diputado al Congreso, docente en la Escuela Libre de Derecho de la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en éxitos. Si hay alguien que ha dado de qué hablar es el presidente de México. Y voy a leer esta noticia del Tiempo que dice que el mandatario reconoció que el país se está viendo afectado por la crisis económica mundial, motivo por el que mediante decreto anunció una serie de medidas generales que se estarán aplicando para atender la situación. El decreto, quise decir, dado a conocer por López Obrador, incluye, entre otras, las siguientes acciones. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta 25% de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos y ninguna otra prestación de fin de año. Otra de las medidas: no se ejercerá 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también a lo supuestamente comprometido. Se cancelan 10 subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes se encuentren en esta situación por el coronavirus. Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atienden de manera directa al público y aquellas que se consideran esenciales para el beneficio de la gente. En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de los prioritarios, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas, inmuebles, entre otros ahorros. También se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios: pensión para adultos mayores, pensión para las personas con discapacidad, Sembrando Vida, programa de apoyo para el bienestar de niños. La Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente de las participaciones de los estados, el pago de nómina, pensiones, amortización y servicio de la deuda pública. Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina y Defensa Nacional. Se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa. Al mismo tiempo se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Y bueno, estas medidas se aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal, es decir, incluye a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria. Y vamos a consultar con un especialista, justamente con Juan Miguel Alcántara, como decía, abogado con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Además, fue titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, fue Procurador General de Justicia de Guanajuato, fue diputado al Congreso, docente en la Escuela Libre de Derecho en la Universidad Panamericana y en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, saludándoles a todos con mucho gusto. Gracias por aceptar esta invitación y bueno, con usted queremos hacer un análisis de las medidas tomadas por AMLO. ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, son medidas que están destinadas a apretarse el cinturón el gobierno federal, como ya las has enumerado. Algunas de ellas seguramente la Suprema Corte de Justicia las considerará inconstitucionales, porque la Constitución de México prohíbe que se le reduzca el salario o las prestaciones laborales a los empleados del gobierno. Y la medida entonces está planteando que unilateralmente, como lo acabas tú ya de enumerar, se reduzca ya de por sí a unos sueldos muy bajos con los que hoy funciona el gobierno mexicano,
a nivel federal, esto no es lo mismo a nivel estatal, de tal manera que estando en los huesos, como decimos normalmente acá, la burocracia mexicana, pues es ahí a donde se ha puesto énfasis estas medidas anunciadas por el presidente López Obrador, y sin embargo hay dos rubros que no han sido considerados por el presidente. Por un lado, no elimina sus proyectos que acá se consideran faraónicos, que equivalen al 2% del Producto Interno Bruto, que valen casi 520 mil millones de pesos, hablo de pesos mexicanos, lógicamente habrá que hacer la conversión, y que esos proyectos implican una nueva refinería, una obsesión que tiene el presidente López por hacer una nueva refinería, cuando menos él en campaña se ofreció, se comprometió a construir 6 nuevas refinerías. Ya la realidad de los mercados internacionales nos ha demostrado que hay un frenón, hay una absoluta inactividad en el mercado petrolero derivado de la falta de hidrocarburos, que eso también lo sabe Venezuela, de tal manera que parece que es el momento de anunciar que ya no es procedente una nueva refinería de las 6 que se propuso, e igualmente la idea de tener un nuevo aeropuerto con características cuestionadas en materia de viabilidad aeronáutica, como también la del Tren Maya que quiere hacer en la península de Yucatán. Y del otro lado, algo que tampoco está considerando el presidente, y nos parece que esto no se corresponde con una perspectiva acorde a su ideología, es que no quiere nada de deuda pública. Y nos parece que estos sí son momentos en los que en la perspectiva keynesiana, pues es cuando sí hay que ser contracíclico y sí hay que endeudarse. Y hay que endeudarse particularmente para cuidar precisamente los empleos, que creo que este es el objetivo, más allá de las cuestiones sanitarias, que evidentemente son la prioridad ahorita, cuidar la salud, la vida de los mexicanos, pero atrásito de ello, o junto con ello, mejor dicho, porque no es optativo salud o economía, debemos atender ambos aspectos. No se está considerando en el proyecto del presidente el trabajo o el buscar un apoyo a los trabajadores y a las empresas, particularmente a las microempresas, a las pequeñas empresas de este país, que son las que dan casi el 70% de los trabajos formales e informales de nuestro país. Yo te diría que esta es una primera aproximación. Son medidas que si ya estábamos, como dije en resumen, en los huesos el gobierno mexicano, pues ahora a rascarle todavía más a los empleados del gobierno, pues propiamente hace que se vaya a restar capacidades de solución de una buena gestión gubernamental. Y por el otro lado, no está tomando en cuenta estos aspectos que mencionaba. Esto para empezar, si me permites. Sí, ¿cómo es la política de AMLO con relación al aparato productivo, a los empresarios? Bueno, aquí tenemos que decir que el presidente tiene desde el inicio, y por supuesto no ha cambiado ahora en el paso del tiempo, año y medio, tiene unas anteojeras ideológicas que no le permiten, primero, escuchar, apoyarse, considerar más a los científicos y a los técnicos para que pueda él, ya en el caso específico, responder a los retos del coronavirus, sanitarios como económicos. Su subsecretario, López-Gatell, con el que ha establecido toda la política de comunicación gubernamental para atender el coronavirus, tiene igual que él este problema de que con frecuencia hacen a un lado los datos que la ciencia, que la misma realidad nos está señalando. Hoy por hoy México, de acuerdo al reporte que el día de ayer publicó la Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy México tiene el mayor número de fallecimientos, de decesos por el coronavirus, y sin embargo, todos los datos numéricos que ha estado ofreciendo el subsecretario López-Gatell, el subsecretario de Salud, y insisto, portavoz del gobierno mexicano en esta pandemia,
tienen enormes inconsistencias o incongruencias, y de día a día una cifra que dieron en una fecha, al día siguiente ya no es la misma que tenían en la fecha anterior. Este es un primer problema, el problema de falta de soporte científico o de soporte en la realidad de la pandemia, y que implica el número de, para empezar, uno de los datos más relevantes: México es uno de los países que en la proporción del número de habitantes menos pruebas está aplicando para identificar cómo se está desarrollando o moviendo la pandemia. Necesitamos más pruebas, y lamentablemente el presidente, que desde el principio, allá en febrero y marzo, anunciaba que no iba a ser una pandemia gravosa, dañina para el país, e insistía en que teníamos que seguir saliendo y dándonos abrazos y besos. Bueno, finalmente ya entendió parcialmente la gravedad del problema, precisamente porque esas anteojeras ideológicas le habían llevado a privilegiar la parte económica sobre la parte de salud. Tenemos que hacer una pausa, y yo quisiera que al regreso, señor Juan Miguel, nos hablara de en este momento hasta qué punto, y de acuerdo a ese proceso que bien ha descrito, ha tenido en cuanto al abordaje del coronavirus el presidente de México, ahora entendiendo la gravedad del asunto, hasta qué punto hoy está cuidando a la población mexicana, y qué piensa esa población mexicana de las políticas públicas de AMLO. Me lo comenta, por favor, al regreso. Con mucho gusto. Actualización de noticias en buena compañía. Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con el señor Juan Miguel Alcántara, abogado, además con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, y fue titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México. Además, procurador también fue general de Justicia de Guanajuato, fue diputado al Congreso, docente en la Escuela Libre de Derecho en la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana. Señor Alcántara, segunda parte de conversación con usted, quedó pendiente de hablar. Entonces, una vez que este señor, el presidente de México, está entendiendo la gravedad del coronavirus, la importancia de poderlo frenar, evidentemente, para cuanto antes, además, poder tener hasta cierto punto una actividad económica que también es importante para la salud general de una población. ¿Cómo cree usted que está en este momento abordando la situación? ¿Hasta qué punto la población mexicana está protegida y qué dice esa población? Bueno, mira, para responder la última pregunta, ¿qué dice esta población? Al día de ayer hay una encuesta que diariamente publica el periódico El Economista de México. Publica diariamente el grado de aceptación de la población sobre la gestión gubernamental ante la crisis. El día de ayer el presidente trae una reprobación del 51.4% de la población contra una aceptación de su gestión del 43.6%. La diferencia evidentemente tiene que ver con algún tipo de indecisión o de margen de error. De tal manera que la mayoría relativa, más de la mitad de la población del presidente, sí ya en el último mes pasó de tener unos niveles de aprobación bastante considerables en promedios internacionales a una reprobación de la conducción del presidente López Obrador. Ahora, ¿a qué se debe que la aceptación ya se invirtió para el presidente? A que la ciudadanía, la población, empieza a entender que el presidente no está reconociendo la realidad como esta es, y a eso me refería hace un momento, a que es contradictoria, son contradictorios los mensajes que él da contra los que da el subsecretario de Salubridad del país, y que esto va precisamente porque no está atendiendo con soporte científico y técnico la realidad en la que nos estamos inmersos. ¿Qué te diría que es relevante para lo que hoy está provocando esta baja, esta caída en la aceptación del presidente López Obrador? Bueno, primero se está percibiendo que no hay no hay reforma fiscal.
todos los grupos empresariales, los empresarios organizados, las organizaciones sindicales independientes, los organismos estudiosos de la realidad del país, están planteando que se tiene que hacer un planteamiento fiscal, hacendario, para atender la emergencia en la perspectiva no solo de salud, sino en la perspectiva de cuidar los empleos y cuidar a los emprendedores. Y como esto no se está viendo, el presidente lo que está proponiendo, y tú lo acabas de enumerar, es dar créditos a la palabra, es dar créditos a empresas familiares que van a alcanzar para que tengan sueldos los empleados por uno o 2 meses. Eso es lo que él está proponiendo, que es lo que ya desde desde el inicio de su gestión, en enero del año antepasado, había planteado subsidios para personas adultas mayores de edad, para personas jóvenes que no estudian y que no trabajan, pero esta estrategia del presidente no va enfocada a cuidar esos dos elementos o esos dos componentes de la vida económica, que son los trabajadores, por un lado, y los empresarios, y hablo por los empresarios menores. Eso es a lo que el presidente hoy no está atendiendo, está partiendo. Hoy hizo una conferencia de prensa en la mañana muy larga, como acostumbra todos los días, y vuelve a referirse a lo que ya había hecho en el pasado con esos padrones de bienestar, esos censos de bienestar que hizo en la transición mientras llegaba al poder, censos del bienestar que están totalmente controlados por su partido político y que evidentemente pues esto no va a permitir una dispersión de los recursos públicos para toda la población sin un matiz ideológico o un matiz partidista. Ahora bien, con relación al tema de la salud pública, ¿hasta qué punto hoy, y luego de haber entendido la gravedad del coronavirus y la importancia de frenar la propagación, el presidente de México está tomando medidas acertadas? Decía usted que no se están haciendo la cantidad de test necesarios, pero en la atención, por ejemplo, de los infectados, ¿qué tanto están respondiendo? Bueno, evidentemente, si no tenemos esos tests o pruebas... Tampoco se sabe. Evidentemente no tenemos suficientemente bien dimensionado cuál es el problema real o potencial de fallecimientos, el problema real de contaminados y considerar cuál es la infraestructura hospitalaria necesaria para que este país pueda soportar la atención adecuada que se va a demandar. De entrada, el presidente en esto también ha sido inconsecuente o incongruente en planteamientos. Por ejemplo, el tema de los ventiladores o los respiradores que van a requerir quienes se vayan a hospitalizar. Apenas la semana pasada dijo que habíamos solicitado otros 5,000 ventiladores, y cuando todas las proyecciones de los que ya están contaminados por el virus nos indican que hay que multiplicar por 8 el número de los que se han reconocido por el subsecretario de Salubridad, López-Gatell. Entonces, evidentemente van a ser insuficientes el número de ventiladores que se van a requerir en instalaciones médicas. Por otro lado, el presidente suprimió una de las decisiones más costosas o más dolorosas o dañinas para la población. El presidente suspendió a partir de su llegada el Seguro Popular que se había construido en los últimos años. Y como en esa transición no se hizo con los debidos cuidados la desaparición del Seguro Popular para la construcción del INSABE, de este Instituto para la Salud y el Bienestar, entonces hoy están sin los suficientes insumos, elementos, ni siquiera los salarios de los médicos, de las enfermeras se están pagando. Entonces México ahorita tiene una insuficiencia y una deficiencia de infraestructura hospitalaria y de medicamentos para atender la pandemia en las proporciones que, entrando ya en la fase tercera, se nos viene encima. Sí estamos francamente aterrados, apanicados. Ahora, ya para terminar, me quedan solo 2 minutos, una última reflexión, porque usted hablaba de que ya más de la mitad lo reprueba en cuanto a su gestión, pero todavía hay casi un 50% que lo apoya. Año y medio tiene gobernando, y lo cierto es que, de acuerdo a lo que describe, aparentemente, pues AMLO lo que ha hecho es cometer errores en su gestión, pero todavía hay un grupo importante que espera algo de él y que tiene, pues
que lo apoya. Sí, hay un 43% de la población y este 43%, pues lógicamente están ahorita en esa perspectiva de acosar, se sienten como acosados por la realidad, por la respuesta del presidente. Evidentemente les está costando muchísimo trabajo reconocer que se equivocaron en creer en las expectativas que el presidente López Obrador pronto planteó. Evidentemente él tiene un enorme nivel de legitimidad de origen porque 30 millones de casi 90 millones de ciudadanos, de empadronados, votaron por él. Esta tercera parte que votó por él, evidentemente, pues no quiere reconocer que se equivocó y una buena proporción de esos 30 millones de la tercera parte de los ciudadanos, evidentemente difícilmente va a cambiar de opinión todavía pronto. Ya será pues tema de algo de la idiosincrasia mexicana. Sí. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Y bueno, lamentablemente lo que muchas veces logra el populismo, ¿no? En las poblaciones, en las sociedades y sobre todo en Latinoamérica. Gracias a Juan Miguel Alcántara, abogado con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, fue titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, también fue Procurador General de Justicia de Guanajuato, fue diputado al Congreso, docente en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Panamericana y en la Universidad Iberoamericana. Gracias una vez más por haber estado con nosotros en el programa de hoy, ubicarnos un poco en la realidad mexicana. Gracias. Me dio gusto platicar con ustedes. Buena tarde. Igualmente, tenemos que hacer una pausa y al regreso vamos a revisar, hablando de respiradores, la Universidad Salvadoreña desarrolla un respirador mecánico para aliviar la crisis hospitalaria por COVID-19 en El Salvador. Y bueno, vamos a hablar con Oscar Picardo, que es investigador académico, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Invocación de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador. Al regreso.